Vale, podemos darle muchas vueltas, pero aquí el problema no está en las vueltas, ni está en medio del procedimiento, ni está en Rodríguez, y si Rodríguez mintió y eso, imaginemos que es un supuesto delito, oye, pues que arrample con las consecuencias. Aquí el problema está en que había un señor que nadie sabía quién era y que alguien se entera y entonces movilizan al fiscal Salto para que dé toda la información, porque con eso había que frenar el caso Begoña. Esta es la historia. Y después aquí hay una serie de cosas que son gravísimas, porque le pueden afectar. No, y tú decías está acusando de dar una información para frenar. No, es que estás acusándonos de dar una información para frenarnos en historia. Estuvimos dando una exclusiva, una exclusiva relevante. Es que nos estás acusando de dar una información que era muy relevante para este país, como se ha demostrado. Ya van 5 delitos acusados este señor para tapar no sé qué historias. Y esto no es así. Esto es falso. Falso. Es una exclusiva y es un trabajo periodístico de primera magnitud. A ver, a mí el trabajo de los periodistas me parece excelente y creo que han hecho lo que tenían que hacer. Tu periódico, tú y todos los demás. Yo no me estoy metiendo con eso, para nada. Yo soy periodista como tú y a mí me parece el trabajo de los periodistas en este caso. ¿He citado yo en algún momento aquí a los periodistas? Lo estás haciendo tú. Es una interpretación tuya, Pedro. Tranquilízate, que te veo un poco excitado. Bueno, yo déjame, hombre. Lo que no voy a tolerar es que se infame sobre nuestro trabajo. Pero si es que yo no he hablado de un periodista. No, tú estás haciendo una trampa que es decir sin citar. Bueno, vamos a hacer una cosa por intentar aclarar un poquitito. Vale. Según tú, era quién da esa información para tapar el caso Begoña. ¿Quién da la información? No, aquí surge una cuestión, que es un caso de un ciudadano particular, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y nuestra información fiscal es sagrada y no se debe filtrar nunca, ni tampoco una negociación entre un abogado y un fiscal, porque eso igualmente está protegido, y por eso el Colegio de Abogados de Madrid ha intervenido diciendo que, cuidado, aquí se están vulnerando los derechos de la defensa. Son cuestiones en las que hay que tener mucho cuidado. Y aquí, quien tiene interés en que todo este caso se convierta en un caso es la Fiscalía, porque es un asunto que no interesaba a nadie en la medida en que no se conocía a nadie, y entonces lo que hacen es revelar que se trata de la pareja de Díaz Ayuso, porque de esa manera se le da una entidad brutal para tratar de parar el caso Begoña. Y la tarea de los periodistas, excelente, desde principio a fin. Y yo no estoy en contra de eso para nada, todo lo contrario, estoy a favor. Y si yo hubiera podido tener acceso a esa información, la hubiera publicado exactamente igual. Pero no conviene que mezclemos. Esa es la cuestión. Vamos a ver, se publica... Pero perdón un segundito, es que yo creo que estamos mezclando, porque una cosa es la interpretación, que por supuesto, es gravísimo que se revelen los datos fiscales de cualquiera, aunque haya delinquido de esa supuesta manera. Claro que sí. ¿Y cuántos hay? O sea, los datos fiscales... Pero quiero decir, es gravísimo liberar la información fiscal de una persona, aunque sea un delincuente. Es cierto. Lo que sucede en el juicio al fiscal general del Estado es que la duda es por qué se piensa que ha sido él. O sea, esto es lo que se está juzgando. Es así de sencillo. Vera tiene toda la razón. No se puede liberar la información fiscal de nadie, de ninguno de nosotros. Pero, a ver, la cuestión es cuál es la prueba que indique que ha sido el fiscal general del Estado quien entregó esa información. Esto es lo que se juzga. No se juzga ninguna otra cosa. Todo lo de las operaciones y tal y cual, miren, el 13 de marzo, es que van a verlo, lo tengo hasta apuntado, lo de la operación de Estado y tal, es que lo hemos analizado tantas veces que es que ya miro las notas. Fíjense, la declaración de Ayuso en la que denuncia la operación de Estado tiene lugar el 13 de marzo a mediodía. El bulo de su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, el 13 de marzo por la noche. El fiscal general del Estado recibe el correo el 13 de marzo a las 10 de la noche. Es decir, primero denuncia Ayuso a mediodía una operación de Estado contra ella, luego por la tarde Miguel Ángel Rodríguez lanza el tema del bulo y a las 10 de la noche es cuando el fiscal general del Estado recibe el correo. Entonces nadie está poniendo en cuestión, tienes toda la razón, de que liberar información fiscal sea legal, todo lo contrario. Lo que se está analizando es por qué piensan que ha sido el fiscal general del Estado. ¿Cuánta gente tenía acceso al buzón al que llega esa denuncia sobre el novio de Ayuso? Cientos. Entonces, lo que se está diciendo es cuál es la prueba que indique que ha sido el fiscal general del Estado y no los cientos. Y es que el juicio contra el fiscal general del Estado va a eso. Va de eso. O sea, siendo 100, ¿por qué han pensado que era él? Nada más. De todas formas, pero un apunte sobre información fiscal. No se revela ninguna información fiscal.
en Hacienda salta una alarma que salta en todos los casos, porque hay un señor que ha pasado a facturar de un año a otro 2 millones más de euros y resulta que está declarando unos beneficios irrisorios y está pagando todavía menos Hacienda que el ejercicio anterior. Pues que vayan contra él. Eso salta, claro. Abren una investigación a un ciudadano anónimo durante 19 meses. Sabemos cómo es de implacable la agencia tributaria para todos. Y como les sale que la cifra defraudada es mayor a 120.000 euros, tienen que darle traslado por protocolo a la Fiscalía, porque ya no es una infracción administrativa, como se ha cansado de repetir la presidenta madrileña. Es un delito. Es una multa. Es un delito. Y además hay indicios de que para cometer ese delito se han falsificado facturas, algunos de unos porcentajes muy grandes. Una de ellas, creo que de 900.000 euros, se adjuntó a la declaración estando en la relación con la presidenta madrileña. Y por eso, esa información de la Agencia de Hacienda sostiene el caso hasta el día de hoy y se incorpora a la querella de la Fiscalía. Nadie ha revelado ningunos datos fiscales. Sí, eso es perfecto. Nadie ha filtrado, como pasaba, por ejemplo, en la época de Montoro, datos fiscales a la prensa que estaban fuera de una investigación judicial. Y Montoro hizo eso, que vayan contra él hasta el final. Hasta el final, porque eso no se puede hacer en ningún caso. A ver, pero por un lado, entonces, lo que en este caso se revela no es la información fiscal, es decir, cuánto declara y cuánto supuestamente evade. No. Lo que se revela en este caso son los supuestos delitos que habría cometido el novio de Ayuso. Que eso, en fin, no es información fiscal. Esto por un lado. Y luego revisando otra vez las notas, porque ya ha salido en otra ocasión en esta mesa. Es importante y es cierto el timing, ¿no? ¿Qué vino antes? ¿Lo del novio de Ayuso o lo de Begoña Gómez? Pues vino antes lo del novio de Ayuso, porque estamos hablando del 13 de marzo, aunque ya había run antes, precisamente porque los supuestos delitos se habían perpetrado mucho tiempo antes. 13 de marzo, la información del Confidencial sobre Begoña Gómez es del 2 de abril, la denuncia es del 8. Quiero decir, en el timing, en el calendario, va primero lo del novio de Ayuso y luego lo de Begoña Gómez. Hombre, pero es que ya se habían presentado antes las denuncias de todos estos que se dicen de la ultraderecha, con los recortes del periódico. Quiero decir, y el novio de Ayuso ya había delinquido supuestamente años antes. Quiero decir que sí es por la primera vez, pero cuando se da a conocer, estamos hablando de marzo. La denuncia se registró 5 días antes. De marzo. En abril de 2020. No hablemos de las fechas de cuando se registra. Mal que tenemos humor. Pero las primeras informaciones sobre la supuesta reunión que mantuvo Víctor de Aldama, que en ese momento era el comisionista de la trama, que todavía estábamos hablando de las mascarillas, fue en febrero, fue antes. Pero ¿Aldama qué tiene que ver? La primera información de Begoña Gómez, las primeras informaciones que salen en prensa de la mujer del presidente del gobierno están relacionadas primero con el CEO de Ir Europa, con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama. Luego se salta a todo lo demás. Pero las primeras informaciones de Begoña Gómez son en febrero. Eso significa... Lo digo porque, hablando del timing... eso significa que un fiscal... Si lo que digo es, la primera información, recuerdo perfectamente que fue a finales de febrero. Recuerdo perfectamente que ya salió en sesiones de control. Por favor, mira, es que lo tengo todo aquí. Mira, la denuncia es del 8 de abril. Y toda la denuncia contra Begoña Gómez son recortes de prensa. Vale. Todos los recortes de prensa que se ven en esa denuncia de Manos Limpias son del 2 de abril. Sí, pero una cosa es la denuncia. Es que a ver si nos van a hacer que la realidad la veamos de otra manera. Entonces, lo del novio de Ayuso sale en marzo. Por favor. Y no, es que es tremendo. Y lo de la denuncia del 8 de abril, la denuncia del 8 de abril está hecha con recortes del 2 de abril. Marzo en mi calendario va antes que abril. Pero los recortes se obedecen a publicaciones que se habían producido mucho del 2 antes. De abril. Y estos señores van con todo lo que se había publicado por nosotros los periodistas. Por cierto, que en este caso también los periodistas hicieron un trabajo fantástico. Los periodistas, porque hay que decirlo general, todo, ¿no? En general hacemos un buen trabajo en general. Pero justo la denuncia de Manos Limpias, por favor, es que estamos muy hartos ya de leer denuncias. O sea, lo que hemos leído y hemos anotado es que tiene fecha. La denuncia de Manos Limpias es del 8 de abril. La denuncia de Manos Limpias está hecha con recortes de prensa del 2 de abril. El caso del novio de Ayuso es de marzo. Pero en cualquier caso, esta tesis, ¿qué permite mostrar? Quiere decir que unas funcionarias de acreditadísima trayectoria de la agencia tributaria se conjuraron porque sabían que Alberto González Amador, cosa que es absolutamente falsa, era el novio de la presidenta, le investigaron durante 19 meses exactos, no 18 ni 20, y le mandaron al fiscal justamente en un día determinado
pendientes de que se habían presentado unas informaciones sobre Begoña Gómez, unos datos, para que luego un medio de comunicación pudiera tener el resultado de eso y justo tapar el caso de Begoña Gómez, me parece delirante. Que es que la agencia tributaria... Pedro, y a mí también, si yo no entiendo, lo que digo es que si nos remontamos a entonces, el enfrentamiento que hubo entre gobierno y oposición por el tema de los familiares, todos recordaremos cuando empezamos a vivir esas sesiones de control en Congreso y en Senado, la primera vez que se empieza a hablar de la mujer del presidente del gobierno es anterior. Las primeras informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno es anterior. Es que nada, solo estoy diciendo que cuando se producen los enfrentamientos en las sesiones de control sobre los familiares, a colación de lo que estamos hablando aquí, es que Begoña Gómez no aparece en la prensa después del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El 2 de abril. La denuncia de Manos Limpias, fechada el 8 de abril, la primera, incluye recortes de prensa publicados el 2 de abril o después del 2 de abril. No, es que yo tengo aquí la denuncia. Yo tengo aquí la denuncia y me las leo todas. Y es que por eso es sencillo consultar las notas. La denuncia contra Begoña Gómez es del 8 de abril, con recortes de prensa que Manos Limpias recopila desde el 2 de abril. ¿Pero cuándo se publicaron los recortes de prensa? El 2 de abril. Del 2 de abril en adelante. Sí, verá, es que la tengo aquí, mira. 8 de abril, es que lo voy a repetir para que quede... Buscaremos el dossier de todos los recortes, buscaremos el dossier de todos los recortes. Esta denuncia de Manos Limpias. Sí, miren, ¿saben lo que pasa? Que la interpretación es suya, pero lo que pone en una demanda, eso nos dedicamos a leerlo y a radiografiarlo todos los compañeros de esta redacción. Miren, denuncia, para que quede claro, denuncia contra Begoña Gómez del 8 de abril. Todo lo que Manos Limpias incluye son artículos publicados a partir del 2 de abril, días antes. Abril. El caso de Díaz Ayuso, marzo. Novio de Díaz Ayuso, no de Díaz Ayuso. Suponiendo que eso es así, Silvia. Hombre, no, suponiendo no. No, vale, es así. Muy bien. De un caso de recortes de prensa, etcétera. Del novio de Ayuso son de ejercicios anteriores, cuando decimos ejercicios son años. Quiero decir, en el origen no está el caso Begoña Gómez. Está el caso del novio de Ayuso. Lo de Begoña Gómez viene después. Y por aclarar lo de la operación de Estado, 13 de marzo. Ese 13 de marzo, por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid revela, por lo que ha trascendido de su novio, una operación de Estado contra ella. Por la tarde de ese 13 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lanza el bulo. Y hasta la noche de ese 13 de marzo, el fiscal general del Estado, hasta las 10 de la noche, no tiene los correos. Si solo hace falta parar ante el Supremo. Mateo, ¿cuál va a ser el calendario de comparecencias de declaraciones de hoy y qué es lo que esperamos de cada una de ellas? Mira, ya acabamos de saber, Silvia, que Miguel Ángel Rodríguez no declarará hasta la sesión vespertina, a partir de las 3:30. Esta mañana tenemos a los dos responsables de comunicación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Superior aquí de Madrid declarando, porque ayer no lo pudieron hacer, porque se retrasó la sesión, con lo cual han sido los que han iniciado las declaraciones. Habrá 3 testigos más y por la tarde llegaría el caso de Francesc Vallès, que trabajó, como bien sabéis, en el Departamento de Comunicación de Moncloa, y después sería Miguel Ángel Rodríguez, como te digo, a partir de las 3:30 de la tarde. En un principio está hoy también programada la declaración de Alberto González Amador, pero probablemente, como vimos ayer, que se retrasaron las testificales que algunas de ellas superaron la hora de duración, probablemente sería el día de mañana. Pero lo que es seguro es que Miguel Ángel Rodríguez, el testigo probablemente el de los más relevantes que vayan a pasar por el juicio del fiscal general, será a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Qué es lo que debe aclarar la mano derecha de Ayuso, Mateo? Bueno, como vimos ayer, porque una cosa es la fase de instrucción y otra ya el plenario, lo que se está dirimiendo y escrutando los 7 magistrados de la Sala Segunda que juzgan al fiscal general, son los hechos que se ponen encima de la mesa. Y ayer, como ya hemos contado, 3 de los 4 fiscales que comparecieron ante el tribunal, digamos que desarrollaron, o la gran parte de su relato fue un poco a dar a entender, a relatar cómo fue esa respuesta de la Fiscalía ante el bulo, que ellos consideran el bulo, o la información
información incompleta, que Miguel Ángel Rodríguez, a través de la red social X, antes Twitter, y algunos medios de comunicación que difundieron lo que Miguel Ángel Rodríguez les envió, pues difundieron esa versión que no es veraz, esa versión en la cual, digamos que la Fiscalía ofreció un pacto a Alberto González Amador, cuando en realidad fue al revés. Toda esa respuesta, todo ese mecanismo que activó la Fiscalía para tratar de responder a ese bulo, como ellos dicen, es lo que él tendrá que aclarar hoy, porque por ahí van a ir tanto la Abogacía del Estado, a través de la abogada del fiscal general, como la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que efectivamente pide la absolución del fiscal general. Va a ser probablemente un interrogatorio tenso, como vimos ayer, y más con un Miguel Ángel Rodríguez que tratará, me imagino, de dejar claro que lo que él dijo en la red social fue una suposición, una conjetura, y que la Fiscalía salió a desmentir esa conjetura. Pero es que es ahí donde la Fiscalía pondrá también su empeño en tratar de que aclare la verdad. Y también, como decís, el hecho de que él tuvo acceso a través del abogado de González Amador y del propio González Amador, de ese soporte documental, de esos intercambios de correos entre el fiscal Salto y el abogado de la pareja de Ayuso. Él tuvo acceso a los mismos y tendrá que aclarar si los difundió algún medio o le dio traslado. Es verdad que él tenía permiso, eso ya ha quedado claro en la fase de instrucción, pero de ahí que se lo pasase a terceros, también tiene que aclararlo en su declaración testifical de esta tarde. ¿Qué esperas de su declaración, Vera? A ver, yo me imagino que Rodríguez va a declarar pues lo mismo prácticamente que hizo ya en la fase preliminar, ¿no? Y Rodrigo, como él dice... Un asunto del día. El juicio al fiscal general del Estado. Por primera vez en democracia, 4 fiscales declaran como testigos en un juicio que ya de por sí es histórico, lógicamente porque se está juzgando al fiscal general del Estado, y el testimonio de esos fiscales fue contrapuesto. 3 lo defendieron, pero la fiscal superior de Madrid sospecha, decía, que García Ortiz fue el que filtró el email de González Amador. Es Almudena Lastra quien dijo que desde el primer momento había sospechado de que García Ortiz había filtrado ese correo. Irma, su mano derecha, la mano derecha del fiscal general del Estado, habla de una evidente animadversión de la fiscal Lastra contra su jefe. Sí, eso es. Almudena Lastra dijo que siempre había sospechado de García Ortiz, pero lo cierto es que no explicó en qué basaba esa sospecha. Dice también que estaba de acuerdo con que había que sacar una nota, pero no en el contenido que llevaba finalmente esa nota. También afirmó en su declaración que le había preguntado directamente al fiscal general del Estado, le había preguntado si él había filtrado directamente esos correos y que él le había dicho eso ahora no importa. Dice que esa frase se le clavó en el corazón. Afirma también que le dijo a Pilar Rodríguez, a la fiscal provincial de Madrid, que esos correos los iba a filtrar la Fiscalía, y que Pilar Rodríguez le dice que no le dijo eso, que esa conversación no se produjo en esos términos. Así quedó evidenciado el choque interno que hay en la Fiscalía de Madrid. Y después declaró Diego Villafañe, la mano derecha, una de las manos derechas de Álvaro García Ortiz, dijo que todo había sido legal y puso de manifiesto la animadversión de Almudena Lastra por el fiscal general del Estado. También fue relevante la declaración del fiscal Julián Salto, el que investigó a González Amador. Dijo que todo se hizo en la legalidad, que no le sorprendió que le pidieran los correos y que hay una campaña de desinformación contra la institución que dura ya 20 meses. Pilar, los van a filtrar. Yo me quedé pasmada. Almudena Lastra le preguntó al fiscal general del Estado si filtró él el correo. Creo que no le di ni unos buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. El número 2 de García Ortiz le ha acusado de no ser imparcial. La animadversión de la fiscal superior de Madrid hacia el fiscal general del Estado es evidente. Su defensa y la Fiscalía piden la nulidad del proceso y las acusaciones entre 4 y 6 años de cárcel. Efectivamente, lo que ayer nos sorprendió más de las 8 horas de juicio no solo fue la respuesta que dio la Fiscalía a lo que ellos consideran el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, sino la exhibición de una animadversión personal entre 2 jefas de la Fiscalía de Madrid, la fiscal superior Almudena Lastra y la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez. La animadversión no solo profesional y también personal. Hay un detalle muy interesante, Silvia. En un momento dado de la declaración de Pilar Rodríguez, por ejemplo, esta dijo que en el año y medio que ha transcurrido desde la presunta revelación del correo de la defensa de González Amador hasta el día de hoy, apenas han hablado
2 veces y por teléfono fijo. Las 2 máximas responsables de la Fiscalía en Madrid solo se han comunicado en 2 ocasiones y por teléfono fijo, lo que evidencia efectivamente que hay una distancia, un enfrentamiento de este calibre, ¿no? O sea, 2 personas que tienen que ser garantes a través de la Fiscalía de la ley aquí en la Comunidad de Madrid, que tienen que perseguir los delitos, no tienen prácticamente comunicación y la que tienen es por línea telefónica fija, con lo cual la evidencia entre las distancias entre ambas quedó ayer exhibida en el juicio. Un juicio, como te digo, que se centró fundamentalmente en esa respuesta que dio la Fiscalía al bulo de Miguel Ángel Rodríguez, una respuesta que ya hemos conocido en fase de instrucción. Es verdad que ayer no se aportó ningún elemento diferente o ningún elemento nuevo a lo que ya conocemos, a los indicios indirectos que hay sobre el fiscal general. No hubo ninguna prueba de cargo ni ningún indicio indirecto que apunte directamente a que él fue el autor de la revelación del correo. Veremos qué sucede hoy, pero ayer, como te digo, lo que más nos sorprendió es el enfrentamiento que existe en la Fiscalía de Madrid. Se lo voy a resumir un poquito grosso modo. 4 fiscales declaran como testigos, 3 apoyan al fiscal general del Estado, la otra no, y uno de los que le apoyan dice que la fiscal a la que le cae mal, Álvaro García Ortiz, es casualmente la que sospecha, sin datos, que ha filtrado el correo. Esto es así de sencillo, así resumimos la sesión de ayer. Ha llamado la atención desde el principio la intensidad de la denuncia de Almudena Lastra en todo este asunto, que por otra parte, pues bueno, se ha visto muy concernida por esta filtración sobre una cuestión de la pareja de la presidenta madrileña. Es bastante criticada su actuación, por ejemplo, en el asunto de las residencias de la Comunidad de Madrid, donde no ha impulsado para nada la investigación, de hecho la ha obstaculizado, continuamente. Ha dejado ahí un asunto del que nadie quiere hablar, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cuando habla de la animadversión. La señora Lastra, pues, mencionó a su pareja varias veces durante la declaración. Su pareja, pues, es un fiscal destacadísimo del sector progresista de la Fiscalía, que estaba llamado para muchos a ser fiscal general del Estado. No lo fue Dolores Delgado primero y luego fue Álvaro García Ortiz. Yo creo que se han contradicho los testimonios tanto de ella como de la fiscal provincial, como estabais contando, y ella incluso saca la cara por una cuestión que era absolutamente periférica y que no le concernía, como por ejemplo que defender que el abogado de González Amador ofreciera el pacto a la Fiscalía sin haber consultado a su cliente. Dijo, no sé por qué, que eso es habitual, que es una cuestión que solo beneficia a la acusación. Bueno, yo creo que sobre su imparcialidad quedó en entredicho, está claro. Vera. Bueno, yo creo que ahora hay una operación, todo esto se pretende llevar a la cuestión del enfrentamiento entre fiscales, ¿no? No digo que es una cosa que lo hagáis vosotros, no, pero hay desde el plano político pues un interés en decir que es que la señora Lastra realmente, como está enfrentada al fiscal general del Estado, todo lo que hace se estará inventando. Se supone que se está inventando una declaración porque ella piensa que eso no es así, pero se lo está inventando pese a que está compareciendo como testigo. Y los testigos tienen que decir la verdad. Y la señora Lastra lo que dice es la verdad de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, como ella comenta, había unas prisas enormes por activar un asunto que nunca se tenía que haber activado como tal desde el punto de vista público. ¿Por qué? Pues porque los temas fiscales, como los temas de Hacienda y cualquier otro asunto de este tipo, cuando afecta a un ciudadano normal y corriente, que podemos ser cualquiera de nosotros, tienen que ser secretos y no se pueden activar públicamente. No se puede mentir. No se pueden lanzar mentiras pero públicamente. Entonces hay que desmentirlas desde la institución. Vale, entonces le pones una demanda y le llevas a los tribunales por haber mentido. No, la Fiscalía tiene un departamento de comunicación que puede emitir notas de prensa como la que emitió y para eso necesitaba los correos. Aquí hay una cuestión clara que eso no, en fin, es que no admite rebate de ningún tipo. El señor, el otro fiscal, el señor Salto, cuando estaba viendo el partido, pues hay una presión enorme para que empiece a dar información sobre esa investigación que él estaba llevando de un ciudadano que no sabía ni quién era. Él no sabía ni quién era, sabía cómo se llamaba, evidentemente, pero no sabía qué era lo importante que era el ciudadano porque era la persona que convivía con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto es impresentable, es impresentable. El señor, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habrá cometido los delitos que sean y ya le llegará su turno, evidentemente. Le llegará su turno, pero lo que no se puede hacer es una operación política para desviar la atención, una operación política para
desviar la atención, porque en aquel momento... Miguel Ángel Rodríguez, estoy terminando. Ya estoy terminando. En aquel momento lo que se estaba produciendo es que había surgido el caso Begoña, y eso había que taparlo. Y había que taparlo sacando un caso nuevo referido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esta es la cuestión de fondo. Y por esto se activa este caso, porque si no, no se hubiera activado de ninguna manera. No es relevante que la persona que convive con la presidenta de una institución tan importante como la Comunidad de Madrid esté defraudando, engañando a Hacienda mientras mantiene una relación con ella. Los dos ejercicios, las dos declaraciones son mientras están, como se nos informó, los dos conviviendo. Eso no es relevante, no es un objeto de noticia, pase cuando pase, porque pasa cuando pasa. Quiero decir, cuando el diario.es desvela la querella, es que ha llegado hace unos días al juzgado. Es decir, el diario.es no decide cuándo llega la querella al juzgado, ni el fiscal decide sobre cuánto tarda la investigación de la agencia tributaria, ni los funcionarios de la agencia tributaria, ni el fiscal del caso, como confirmó ayer, sabían quién era Alberto González Amador, y luego los periodistas hacen su trabajo, lanzan la información. Yo es que no recuerdo exactamente que había algo de Begoña Gómez en aquel... Es que yo ni sé recordar. Nos encontramos con aquella noticia que era una exclusiva, que era una exclusiva de primera magnitud, y la dimos, y luego otros pues intentaron pinchar el globo, porque claro, esta información está claro que ha hecho mucho daño político a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y aquello había que pincharlo como fuera. Lo que se pone en marcha es una operación de urgencia para pinchar el enorme daño que está haciendo político a la presidenta de Madrid esa información, y se hace con un bulo, utilizando un periódico prestigiosísimo para intoxicar, lanzar un bulo, intentar pinchar la noticia para decir que la Fiscalía tiene una operación que es ofrecer un pacto, pero que luego la ha retirado por órdenes de arriba. Luego dice el Miguel Ángel Rodríguez que eso de órdenes de arriba reconoce que se lo inventó y lo hace en sede judicial, y ahora estamos diciendo que hay una operación política. No, hay una operación para derribar una información veraz. A ver, que yo tengo varias dudas aquí, porque escuchando a los fiscales y sobre todo escuchando a la fiscal Lastra, Mateo, me pregunto por qué no se le ha investigado a ella. Si estaba en las conversaciones del 13 de marzo, si accedió a esos correos, a esa información, antes que el fiscal general del Estado, ¿por qué no se está investigando a la fiscal Almudena Lastra? Bueno, lo que ayer quedó claro, Silvia, en la primera sesión del juicio es que lo que Pilar Rodríguez y Almudena Lastra conocían el día 7 de marzo, por una llamada efectivamente del diario.es, haciendo su información de forma veraz a Gabinete de Prensa, ellas conocían a través de Gabinete de Prensa que el día 7 de marzo ya había una denuncia presentada por Fiscalía contra la empresa del que era la pareja del novio de Ayuso. O sea, ellas conocían el día 7 que esta persona, que era pareja del novio de Ayuso, tenía una denuncia en Fiscalía, ¿vale? Y hasta el día 12... Lo que dijo ayer Pilar Rodríguez, curiosamente, es que ella esperaba que el Gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Almudena Lastra lanzara un comunicado al respecto, porque ahí ya ellas consideraban que efectivamente esta persona, Alberto González Amador, ya no era una persona anónima, sino era una persona pública, y que habría que haber sacado un comunicado. Y curiosamente ese comunicado no llegó, y curiosamente llegamos al 12, 13 y 14, que es cuando se produce la famosa nota de prensa, la revelación del correo, etcétera, y por eso hoy estamos aquí. O sea, es algo que ayer apuntó Pilar Rodríguez, que no entiende cómo desde el Departamento de Comunicación de la Fiscalía Superior no se comunicó previamente a la opinión pública a través de nota de prensa. Ayer dijo que hasta 300 notas de prensa al año manda este gabinete, pues en ese caso se decidió no comunicar esta denuncia de la Fiscalía hacia la empresa de González Amador, y por eso llegamos, como te digo, al juicio del día de hoy. A lo que me decías, efectivamente, lo que conocían Pilar Rodríguez y Almudena Lastra el día 7 era esta denuncia, pero no conocían el intercambio de correos ni el soporte documental de esta denuncia, que eso ya llegaría, como sabéis, el día 13, cuando a Julián Salto, al fiscal de delitos económicos, lo sacan de un partido del Atlético de Madrid de Champions para darle o pedirle información efectivamente sobre esa negociación, ese pacto con el que estaría negociando con la defensa de González Amador. Ellas dicen que tenían verbalmente conocimiento de esta situación, pero el soporte documental, los correos, no se conocerían hasta el día 13. Así que Almudena Lastra, la fiscal que denuncia al fiscal general del Estado, que sospecha que ha filtrado, conocía lo del novio de Ayuso desde una semana antes. Un día antes de la filtración, el día 12, lo habló con el fiscal del caso, según supimos ayer viendo el juicio, que nos está animando muchísimo. Y el día 13, antes de que pida la documentación el fiscal general del Estado, la pidió ella. ¿Hay sobre eso, Silvia? Digo que solo hay una mirada sobre una persona, a mí ahora mismo no, repasando las notas del juicio
lo que dijo Almudena Lastra y el fiscal Salto, pues de repente se me ocurriría que igual hay otra persona que también pudo filtrar. Esto nos lleva a una de las cuestiones más graves de lo que está ocurriendo en el Supremo. No solo eso, es que el juez Hurtado tampoco ha valorado que Miguel Ángel Rodríguez tenía la información antes y la filtró. Es que en el informe de la Guardia Civil, como publicamos en los vídeos sobre la declaración de los responsables de la Guardia Civil, que le elaboraron el atestado, se les pregunta, oiga, ¿ustedes por qué no incluyeron las informaciones que hay veraces sobre cuándo Miguel Ángel Rodríguez tenía el correo para ver si había otra posibilidad? Pues no se han valorado ninguna de las otras posibilidades por lo que dijo Consuelo Costro, la abogada del Estado ayer, que es la defensora del fiscal general del Estado. Porque la instrucción arrancó de manera preconcebida. Solo había un sospechoso y nada de lo que se encontrase iba a mover eso. Ese sospechoso era el fiscal general del Estado y tenía que acabar como fuera en el banquillo. Bueno, y los periodistas. Por eso ocultó, por eso rápidamente limpió su teléfono ¿Qué tipo móvil, de indicios es ese? limpió su correo electrónico. A ver, cuando tú tienes un teléfono móvil con pruebas que te benefician... ¿O no lo sabemos? No, a él le no sé, cuando te benefician, te aseguro yo que no borras el teléfono móvil si te benefician, porque él ya sabía que iban detrás de él, no de una forma aleatoria, sino porque evidentemente había razones para que se fuera detrás de él. ¿Por qué? Pues porque le metieron una presión al pobre Salto, que está viendo tan tranquilo el fútbol allí, y venga, no sal y nos dices ahora, pero después, no, ahora mismo, porque es que es importantísimo, es para el Estado, es importantísimo saber información. No, para la Fiscalía, para la institución, sobre este fulano, sobre un fiscal. Sobre este fulano, pero ¿y los periodistas que tenían el correo? Y que nadie sabía quién era, porque nadie sabía quién era, hasta que a alguien se le ocurrió, se le encendió la bombilla y dijo, caramba, qué bueno, fantástico para la operación contra Begoña Gómez, porque les venía fenomenal. Y este es el fondo de la cuestión. Le podemos dar todas las vueltas que queramos. Este es el fondo de la cuestión. Esta es una investigación por aproximación. Debió de ser el fiscal general. Hemos llegado al Supremo, han sentado... No, a mí me parece interesante el argumento del borrado de pruebas, ¿no? Porque es cierto que se dice, oye, mira, es que la prueba es que borró pruebas. Entonces tenemos que saber qué pruebas borró. Porque si no... Pero él tiene que demostrar su inocencia, o en este país es al revés. Pero lo digo porque cuando decimos, no es que borró pruebas, entonces tenemos que saber qué pruebas. Bueno, no, borró pruebas no, borró el teléfono, borró el contenido del teléfono. Pero eso no quiere decir que podían ser, que podían ser pruebas o no. Lo que yo digo es que si el contenido del teléfono... Pero si podían ser pruebas, tenemos que decir qué pruebas borró. Es decir, si decimos, el fiscal general del Estado borró el teléfono, y eso es una prueba, porque dentro había pruebas, tenemos que decir qué prueba había dentro y qué prueba borró. Bueno, si las ha borrado, pero porque lo que es imposible saberlo. Es que entonces, porque lo que está en cuestión es el trasiego de comunicaciones. O sea, yo entiendo, me sorprende muchísimo una cosa que pasa, no sé si en todos los países o si luego en este pasa, y es que incluso de una cosa que ayer los compañeros que cubrían el juicio asistieron y se produjeron declaraciones que todos escucharon y que realmente veamos formas tan distintas de verlo. O sea, yo quiero decir... Va a corresponder al tribunal. Yo no sé si va a haber una sanción o una condena del fiscal general, no tengo ni idea, y entiendo perfectamente el debate que ha habido, que ha sido anómalo, a todas luces bien. También la actuación del fiscal general, también entiendo que para que haya una absolución o una condena, o sea, que lo importante son las pruebas, lo puedo entender, Silvia. Que hay indicios que han llevado hasta este camino, para mí los hay. ¿Cuáles? Creo, pues lo voy a decir, Ana, creo que aquí estamos hablando también de la fiscal Lastra y de lo concernida que se sintió al ver que la persona en cuestión era el novio de Isabel Díaz Ayuso, y yo digo también, la implicación directa que tuvo el fiscal general del Estado quizá también es anómala. En este proceso de anomalías que estamos describiendo, quizá también es anómalo, con independencia, que se ha dicho mucho, de que más personas, muchas más personas que el fiscal general tuvieran acceso y pudieran filtrar. Yo eso lo entiendo. Y entiendo las críticas de que se dé por supuesto que ha sido él cuando no se puede demostrar. Ahora bien, que en todo este periodo ha habido actuaciones del fiscal general, y yo incluyo, por supuesto, se han encontrado 0 mensajes cuando lo que está en cuestión es el trasiego de esas comunicaciones. Hombre, negar que es llamativo que en el momento en el que él se sabe investigado se borran y desaparece todo el contenido de su teléfono, hablamos del fiscal general del Estado, llamativo como mínimo es. Que haya una implicación directa y que ayer el fiscal Salto también dijera lo que nos trasladan es, el fiscal general no puede esperar, se necesita ya la documentación, hombre, pues también creo que entra en el relato de las anomalías, como tantas otras que hemos visto. Estar negando eso, otra cosa es que digamos, ¿esto es suficiente como para llevar al fiscal general? A ver, una cosa. Ahí entiendo que anomalía, ¿por qué? O sea, se suelta un bulo desde la Comunidad de Madrid. Se suelta un bulo diciendo que el fiscal general había frenado desde arriba un pacto con la Fiscalía del señor González Amador.
el máximo responsable de la Fiscalía, ante la envergadura del bulo, decide desmentirlo y hace una nota de prensa, para lo cual necesita conocer los correos. La nota de prensa avalada por el Supremo, que dijo que no había delito ninguno en la nota de prensa. Vale, es que ya partimos de un punto de vista. La envergadura del bulo hace que el fiscal general no pueda... Pero si lo acusan a él de estar frenando una operación. Una nota de prensa, o sea, a mí me sorprende muchísimo, tengo que decirlo. La implicación si lo acusan a él, ¿quién va a desmentirlo? Y otra cosa que dijo el fiscal Salto, según he leído pero perdón un segundito, lo de la nota de prensa, la nota de prensa está superada, ¿eh? Claro, lo avaló lo de la Supremo. nota de prensa está avalado por el Supremo. Eso es punto y aparte. Claro. Empezó por ahí, pero no, lo digo porque, perdóname un segundo, Paloma, ahora te doy la palabra, porque es que cuando ayer le preguntaron a la fiscal Almudena Lastra, que es quien denuncia al fiscal general del Estado, dicen, oiga, y usted que estaba tan concernida, efectivamente, la fiscal Lastra estaba súper concernida de que todo esto afectase al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a ella lo que le parece molesto es que el fiscal general del Estado, según dijo ayer en el juicio, fuese a publicar esa nota que ha avalado el Supremo, porque decía ella que es que había, que en la Comunidad de Madrid hay mucha polarización. Entonces, que claro, que de publicar esa nota en medio de la polarización, que a ella le resultaba que no era el adecuado. Claro, lanzar un bulo no polariza. Pero no hay nada que diga la fiscal Almudena Lastra, es que iban a filtrar un caso. Dice, no, es que en medio de la polarización yo considero que no era lo adecuado. Eso es lo que literalmente dice Lastra ayer en el juicio. Absolutamente. Y volvemos a la importancia de la nota de prensa. Ella fue la que difundió el mensaje que tenía, que se ha manipulado cuando dice el fiscal general, tenemos que ganar el relato. Claro que tenemos que ganar el relato. Se tiene que imponer la verdad a la mentira. Perdón, he tirado el agua. Se tiene que imponer la verdad a la mentira. Porque se está difundiendo una mentira de un asunto gravísimo de primera magnitud que estaba ocupando todas las portadas, que afecta a una líder política de primera magnitud. Y se está diciendo que la Fiscalía del Estado, es decir, una institución importantísima, está manipulando algo para ir contra una adversaria política. Es decir, la operación del Estado que ha denunciado la presidenta madrileña para intentar zafarse de la realidad del caso contra su pareja, durante muchos meses se cristaliza en aquel bulo aquella noche. Por eso era tan importante obtener toda la información para poder dar una nota de prensa. Por cierto, 6 periodistas han dicho que tuvieron los correos antes que el fiscal general del Estado. Eso no Tampoco el juez Hurtado lo ha tenido en cuenta para terminar sentándolo en el banquillo al fiscal general. Paloma, disculpa. Sí, es verdad que luego se ha puesto en el foco que aunque lo tuvieran antes los periodistas, todo esto salió después, al instante de que saliera publicado en un medio de comunicación. Lo digo porque también creo que es relevante. A ver, lo que es relevante es que esos periodistas no estén ahí y que no se tenga en cuenta su testimonio y que el juez Hurtado haya dicho que salió de presidencia del gobierno sin ningún indicio que merezca tal nombre. Vale, Ana, te voy a decir una cosa. Me parece muy bien que podamos discutir que pueda decir directamente que salió de presidencia del gobierno. Hemos visto también las comunicaciones que se producen. Por cierto, que el ex líder del PSOE madrileño fue hasta cuando el notario, ya estaba publicado en los medios. Yo lo que digo, bueno, no exactamente así. Sí, exactamente. Bueno, yo lo que digo es que Lobato, el contenido, el líder del PSOE de Madrid, fue el primero que mostró su inquietud directamente al hoy ministro López, que entonces fue a un notario, el jefe de gabinete. No se me ocurre operación de mayor lealtad con tu partido. Y le dice, ¿esto de dónde ha salido? Oye, podemos negar la realidad. Yo entiendo que haya debate. Pero eso lo descartó hasta Hurtado. Vamos a ver, insisto, se puede negar la realidad. Yo entiendo que puede haber debate, pero que estemos poniendo en duda que se han producido muchísimas anomalías también y que decimos, Lastra estaba súper concernida. Bien, el fiscal general también estuvo muy concernido y a mí, sin embargo, me parece muy extraño lo de ganar el relato. Creo que efectivamente él, si considera que la institución tiene que desmentir o que aclarar algo, lo puede hacer sin verse tan absolutamente implicado. Pero si lo acusan a la fiscalía entera. Pero, me sorprende y sí, me lleva a la conclusión de pensar si se habría producido la misma movilización si no hubiera sido la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto. Si lo están acusando a él de frenar un pacto de este señor con la fiscalía, de una operación de Estado, que lo dijo la presidenta Ayuso. Eso fue posterior. Estamos hablando... No. Sí, eso fue posterior. Ángel Rodríguez idea la tesis de la operación de Estado y arranca justo en esa operación. Con ese bulo arranca la operación. Pero estamos hablando de los pasos de la Fiscalía antes de eso. Pero un segundito. Ganar el relato es antes de que Miguel Ángel Rodríguez dijera nada de la operación de Estado. Es que estamos en un juicio penal. El fiscal general del Estado se enfrenta entre 4 y 6 años de cárcel. Esto es lo que está sucediendo en este país. O sea, que no solo es histórico sentar a un fiscal general del Estado, que es que le piden entre 4 y 6 años de cárcel. Y a día de hoy no hay pruebas.
Nos puede parecer que hay supuestas anomalías, puede parecernos lo que sea, pero no hay pruebas. Entonces, en mi opinión, lo que se juzga en este juicio no es solo al fiscal general del Estado, sino la decisión de sentarle a él en el banquillo. Porque ahora vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo. Si le lleva a la cárcel o si no. Y esto es ahora mismo lo que se está juzgando, en mi opinión, en este país. No solo al fiscal general del Estado, sino la decisión de sentar a un fiscal general del Estado o a cualquiera de nosotros, con lo que a un juez de instrucción le parecen ciertos indicios o anomalías, pero sin ni una sola prueba. Este es el proceso al que nos estamos enfrentando, que les estamos narrando. No se lo podemos narrar en directo porque el Tribunal Supremo no nos deja. Ya saben ustedes, ni en directo ni en diferido. Tenemos que aportar algunas, digamos, porciones de lo que sucedió allí, pero retransmitir, así como les hemos retransmitido el juicio a los líderes del Procés, eso no vamos a poder hacer porque el Tribunal Supremo considera que no es de su interés. Que nosotros en la redacción lo estamos viendo, lo estamos viendo, pero que emitirlo en directo no es de su interés. Y hoy llega otro plato fuerte, el turno del novio de Isabel Díaz Ayuso y de su mano derecha, de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez Irma. Sí, bueno, hoy llega el turno de tres personajes fundamentales en esta historia, que son Alberto González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y Carlos Neira, que es el abogado de González Amador. Los tres tienen un papel fundamental en los hechos que se investigan y va a ser muy importante su testimonio para esclarecer qué es lo que sucedió y dónde está el origen de esa filtración. Carlos Neira, primero porque es el abogado que redactó ese correo en el que admitía los delitos fiscales de González Amador, y en instrucción ya se le preguntó si ese correo, cuando él lo escribió, contaba con el beneplácito de su cliente o no. Lo que dijo es que no, y es lo que suele ser habitual en este tipo de procedimientos, que los abogados tanteen a los fiscales en busca de conformidades. Miguel Ángel Rodríguez tiene también un papel importante y su testimonio va a ser muy esclarecedor porque fue la persona que filtró a un chat de periodistas uno de los correos del abogado Carlos Neira, difundiendo el bulo que finalmente fue publicado por El Mundo y por otros medios, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. En instrucción ya reconoció ser el autor de esa filtración, y también dijo que, bueno, pues que lo que había dicho de que el pacto se había parado por órdenes de arriba en las redes sociales no era una información sino una deducción que él hacía por los años de experiencia que tenía. Literalmente dijo, porque tengo el pelo blanco. En ese sentido, su testimonio va a ser esclarecedor, y también va a ser esclarecedor el de González Amador, que es el querellante en este caso, y lo que se le va a preguntar muy probablemente es si dio o no consentimiento a Miguel Ángel Rodríguez para difundir ese correo a los medios de comunicación. Hay que recordar que durante la instrucción se le hizo esta misma pregunta porque fue él quien le facilitó ese correo a Miguel Ángel Rodríguez, y lo que dijo fue que le dijo: haz lo que veas.